El automóvil es el medio de transporte más común en la actualidad, y parte de su capacidad de transportación tiene que ver con el funcionamiento del motor y con la forma en que éste transmite el movimiento hacia la caja automática. Es decir, cómo se transmite el movimiento del motor a las ruedas. Existen diferencias entre una transmisión estándar y una transmisión automática. La transmisión de tipo estándar implica la intervención del conductor para llevar a cabo los cambios y su habilidad para oír el motor y su funcionamiento. En cambio, la transmisión automática hace los cambios de modo que el operador solo tenga que colocar la palanca de velocidades en la posición correcta. Si quiere ir hacia adelante, lo hace con la posición Drive, y si quiere ir hacia atrás, elige la posición R o reversa. Además, mientras que la transmisión estándar funciona de forma mecánica, la automática se basa en el uso de un fluido, en este caso, el aceite que ayuda a realizar el cambio de las velocidades. El motor genera la fuerza para mover las llantas del vehículo, y está conectado a ellas por medio del tren motriz. Es decir, este transmite la fuerza del motor hacia las llantas, mejor conocidas como ruedas de impulsión. Por la posición que tiene el tren motriz en el automóvil, existen tres tipos de transmisiones de movimiento: tracción trasera, tracción delantera y doble tracción. En una tracción trasera, el tren motriz se encuentra en la parte posterior del automóvil. Además, consta de una transmisión, una flecha cardán, dos juntas universales, un diferencial y dos flechas de rueda. Y en una tracción delantera, el tren motriz se encuentra en la parte frontal y carece de flecha cardán. Además, el diferencial se localiza en la caja de transmisión. Luego entonces, los componentes de una tracción delantera son una transmisión, dos juntas especiales en vez de dos juntas universales, un diferencial integrado en la transmisión y dos flechas de rueda. En la tracción delantera, a la caja de transmisiones se le conoce como transeje o caja puente. Esta caja puede encontrarse instalada de forma longitudinal o transversal. La doble tracción es la combinación de una tracción trasera y una tracción delantera. Utiliza doble cardán, doble diferencial y una caja de transferencia con palanca adicional. Haciendo un recuento de los componentes de una doble tracción, tenemos que cuenta con una transmisión, dos flechas cardán, cuatro juntas universales, dos diferenciales, cuatro flechas de rueda y una caja de transferencia con su palanca. En el presente video, nos concentraremos en describir las transmisiones, las cuales, como acabamos de ver, son parte fundamental del tren motriz y del automóvil en general. Son capaces de no transmitir hacia las ruedas de impulsión la fuerza proporcionada por el motor cuando no hay acoplamiento entre este y el tren impulsor. Además, pueden modificar el sentido del movimiento del vehículo, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y cuando el tren propulsor se acopla con el motor, aumenta la potencia de este último para proporcionar mayor fuerza a las ruedas de impulsión. Es decir, el motor proporciona la fuerza, y la caja hidráulica, por un medio hidráulico, la transmite a las ruedas, pero con mayor fuerza. ¿Qué es una transmisión automática? Existen dos tipos de transmisiones: la manual y la automática. En la transmisión manual, todos los movimientos son realizados por el conductor. También se le llama transmisión mecánica, porque basa su funcionamiento en el uso de engranes. Por su parte, a la transmisión automática se le conoce como transmisión hidráulica. En este caso, cuando la palanca de cambio se encuentra en ciertas posiciones, la velocidad se hace variar por presiones hidráulicas, es decir, de una manera automática. La palabra hidráulica se aplica cuando un aparato funciona por medio de la presión de agua o de otro fluido. Por ejemplo, como sucede en los gatos y prensas hidráulicas. En general,
En los sistemas hidráulicos existen dos tipos de presión: la presión estática y la presión dinámica. En una presa existe presión estática cuando el agua se encuentra en reposo. Pero cuando se abren las compuertas, el agua empieza a fluir y entonces la presión estática se convierte en presión dinámica. En un automóvil sucede algo similar. En la sección del cárter de la transmisión existe una presión estática, y desde el momento en que la transmisión comienza a funcionar, la presión estática se convierte en presión dinámica. Para entender qué es la fuerza hidráulica, explicaremos cómo funciona una prensa hidráulica. Una prensa hidráulica consiste básicamente en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí, cuyo interior está lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan, uno en cada cilindro, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando se ejerce una fuerza F1 sobre el émbolo de menor sección, S1, la presión P1, originada en el líquido que está en contacto con él, se transmite íntegra e instantáneamente al resto del propio líquido, por lo tanto, es igual a la presión P2, ejercida por el líquido sobre el émbolo de mayor sección, S2. Si la sección S2 es 2 veces mayor a la S1, la fuerza F1, aplicada sobre el émbolo pequeño, se multiplica por 2 en el émbolo grande. La prensa hidráulica es una máquina que permite amplificar la intensidad de las fuerzas. Es pieza clave en los elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de uso industrial. Si logramos entender cómo funciona una prensa hidráulica, comprenderemos los llamados principios de Pascal. Estos dicen que 1. Los líquidos no se comprimen, pero los gases sí. 2. Los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. 3. La presión que reciben los líquidos la aplican por igual en todas direcciones. Blaise Pascal es un científico francés del siglo XVII. También fue matemático, físico y filósofo. Su mayor contribución es la mecánica de fluidos. El principio de Pascal, que dice que los líquidos transmiten presión en todas las direcciones, cobra mucha importancia en los sistemas hidráulicos de los automóviles, específicamente en los frenos, la caja de transmisión automática, el clutch hidráulico, etc. Además de dichos principios, Pascal diseñó una fórmula para determinar la presión que existe en un sistema hidráulico, que dice: la presión es igual a la fuerza entre la superficie. La presión generalmente se mide en kilogramos entre centímetros cuadrados, pero también puede usarse la medida de libras por pulgadas cuadradas, kilopascales, atmósferas, pulgadas de mercurio, milímetros de mercurio y bares. Un bar equivale a una atmósfera de presión. Una atmósfera equivale a 14.7 libras por pulgadas cuadradas. Y 14.7 libras por pulgadas cuadradas equivalen a 100 kilopascales. Es importante recordar esto, ya que para dar mantenimiento a una transmisión automática, se usan equipos e instrumentos que suelen venir en diferentes unidades de presión. Esto depende de la marca o procedencia de cada uno. Podemos ahorrar un tiempo importante si logramos entender las equivalencias entre dichas unidades de presión. Por ejemplo, 29.4 psi equivalen a tener 2 atmósferas de presión o 200 kilopascales.